Listo, señores. Sí, me presento. Soy Luis Daniel Marino, recién cachimbo a la universidad hace un año y estoy intentando ser profesor. Vamos, vale, dame un segundo para empezar nuestra clase. Comparto pantalla y hoy, 8/6, tenemos que hacer decadencia y resurgimiento español. Hoy nos toca lo que pasó después del siglo de oro. ¿Qué tal? Buenos días a cada uno de ustedes. Hoy me tocó estar en casa, pero igual acá también contamos con los recursos, igual acá también siempre estoy pendiente del chat, así que no temas, no dudes manifestar tus preguntas, que acá vamos a ir conversando acerca de todo. Ahí estamos, ya estamos listos. Hoy nos toca conversar acerca del resurgimiento y la decadencia española. Dame un segundo. Miente, ¿quién miente? Oye, a ver, ya estamos. Ahora sí, nos toca entonces conversar acerca de estos dos temas, ¿cierto? Yo quiero que tú manifiestes tus dudas, yo quiero que tú manifiestes tus interrogantes, yo quiero que trabajemos como si estuviésemos en el aulita con Oscar, ¿sí? De la misma manera, pero vamos a aplicar algunos efectos visuales más sencillos. Lo que pasa es que el tema de hoy es bien emotivo. Hoy vamos a hablar de poetas, hoy vamos a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer y vamos a hablar de Federico García Lorca. Hoy te cuento algo, 8/6, cerramos literatura española. Sí, hoy se muere literatura española. Y eso significa que la próxima clase hacemos Hispanoamérica. Ya estamos un pasito pequeño de llegar a Perú. Vamos, con todo entonces. Te cuento, ¿qué es la decadencia española? ¿Qué pasó durante la decadencia española? Para empezar, autor de decadencia no significa que sea un autor malo. No, 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 no. Autor de decadencia significa que no es tan complejo como el siglo de oro. Eso significa autor de decadencia. Por ejemplo, Bécquer no es malo, pero Bécquer no es Góngora, pues. En decadencia también aparece Leandro Fernández de Moratín. Moratín no es malo, pero no es Calderón de la Barca. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo que vamos a llamar nosotros decadencia tiene que ver precisamente con la complejidad. Tiene que ver precisamente con la cantidad de recursos. Eso es lo que nosotros vamos a denominar decadencia. ¿Y todo por qué? Porque España pierde su identidad. Y cuando España pierde su identidad, España cae en algo llamado afrancesamiento. ¿A qué le llamamos afrancesamiento? Nosotros le llamamos afrancesamiento al momento en que España, después de tocar el cielo en el siglo de oro, solo le queda mirar hacia abajo. Y en este mirar hacia abajo, España comienza a decaer. Primero, durante el siglo de oro gobernó la corona de los Habsburgo. Ahora viene la dinastía Borbón, dinastía francesa. España va inclinándose hacia Francia. Segundo, avanzando el tiempo, aparece Napoleón Bonaparte. Con Napoleón Bonaparte, nosotros vamos a tener la promulgación de las Cortes de Cádiz, vamos a tener a José Bonaparte, Pepe Botella, y esto va a ir degenerando la independencia de las colonias americanas. Y entonces España va a entrar en una crisis. Esa es la etapa a la que vamos a llamar decadencia el día de hoy. Si hablamos de decadencia, hay dos momentos. Está el romanticismo, pero también está el neoclasicismo. Sin embargo, el neoclasicismo español no está en el prospecto. Ese es Leandro Fernández de Moratín. Ese, por si no te acuerdas, es el Sí de las Niñas, donde te cuentan una breve historia en que a Paquita, una muchacha que acaba de terminar la escuela, la quieren casar con don Diego, un chibolito de 52 años. Y obviamente la mamá es la que está de acuerdo,
porque una muchacha no puede casarse con un mocoso de su edad, porque el mocoso no sabe lo que quiere, no sabe dónde va. Una perdida, un perdido, los dos a dónde terminarán. En cambio, este chibolito de 52 ya sabe lo que quiere, sabe lo que hace. Este chibolito de 52 es lo mejor que le puede pasar. De eso trata el sí de las niñas, ese cambio de mentalidad. Pero si te das cuenta, es una obra compleja. Perdón, es una obra sencilla comparada con Calderón de la Barca. Ahora, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera decadencia que nos interesa? La primera decadencia que nos interesa es la decadencia española. Vamos a recordar algunos conceptos, ¿ya? Primer punto, nos vamos directamente al siglo XIX. Repito, en el 18 estaba el sí de las niñas, no está en el prospecto. Nos vamos al 19. Aquí en el 19 tenemos la aparición del romanticismo. Lo primero que yo tengo que recordar es que el romanticismo en España aparece un poquito tarde. El romanticismo en España es tardío. Segunda característica que vamos a recordar. Esto es lo mismo que hemos estudiado en toda Europa. El romántico es idealista, ¿correcto? ¿Qué significa idealista? Vamos a analizar. El romántico no ve las cosas como son, sino como quisiera que sea. Idealiza la realidad, idealiza el presente, idealiza la amada, idealiza todo. Y el romántico se basa en la teoría idealista. Claro, es fuera de la realidad. Al romántico lo que le interesan son los sentimientos. Sentimientos. El romántico le va a encantar lo raro, lo fuera de lo común, lo diferente. Obviamente el paisaje es raro, dijimos que el pasado es raro. En parte sí es utópico, Edwin, en parte sí. Pero acá yo quiero llegar a algo. ¿Sabes también qué es raro? Lo sobrenatural. Lo fantasmal es raro. Así como lo utópico puede ser raro, lo demoníaco también lo es. Tú sabes que lo utópico es un ideal para bien. En cambio, lo sobrenatural es un ideal para mal. Y al romántico también le gusta eso. Al romántico también le gusta los fantasmas, le gustan los demonios, le gustan los espíritus. Eso también es un rasgo. Y en otras palabras, lo único que interesa es lo que yo quiera. Y si acá interesa lo que yo quiera, significa que yo soy subjetivo. La subjetividad es un rasgo importante. ¿Por qué? Porque solo interesa lo que yo voy a desear. Claro, Noemí, es verdad. Ahora, aquí nosotros vamos a plantear lo siguiente. Como yo voy a validar mi opinión, hay una fuerte exaltación del yo. Y como yo me siento bien conmigo mismo, me encanta bien estar conmigo, me siento a gusto solo conmigo, entonces nace el individualismo. Subjetividad, mis sentimientos, mi opinión. Exaltación del yo, todo lo mío está por encima de los demás. Individualismo, púdranse todos, quiero estar conmigo mismo. Quiero amarme a mí mismo. ¿Te das cuenta? Por ahí llega esta visión romántica. Me preguntan si tiende a lo espiritual. Más que, o sea, no solo lo espiritual. Lo que pasa es que si tú hablas de espiritual, estás creyendo en los espíritus. Y tú sabes que hay religiones que creen en espíritus, hay religiones que creen en ánimas. No son lo mismo. Lo que podríamos plantear acá es metafísico. El término que usa San Marcos tiene que ver con lo metafísico, más que espiritual, pero sí va de la mano casi. Ahora, aquí nosotros vamos a tener una característica única. Un segundito. Esta característica, perdón, voy a ponerle sombrerito a la cámara para que se vea mejor. Ahí está. Ahora sí. Esta característica la tiene España, no la tiene literatura universal. Lo que te voy a mencionar es un rasgo propio de España, nada más. ¿Cómo se llama? Fácil. Se llama, lo que acabo de decir hace un rato, angustia metafísica. ¿Qué es la angustia metafísica? Te lo planteo de la siguiente manera. Si tú tienes hambre, comes. Si tú tienes sed, bebes. Si tú tienes sueño, duermes. Y si tú estás triste porque te sientes vacío, inútil, sin rumbo, así comas, bebas, duermas,
no se te pasa, porque eso tiene que ver con la angustia metafísica. Y la angustia metafísica no se cura de manera física, pues. ¿Te das cuenta? Ese vacío emocional es el que va a caracterizar al romanticismo español. Pero ahora, nosotros tenemos que saber que no hay un solo tipo de romanticismo. Vamos a tener en realidad dos. Mira esto para que se entienda, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca del romanticismo, tenemos un romanticismo sentimental y tenemos un romanticismo, así le llaman en España, épico descriptivo, que podría ser algo así como un romanticismo histórico, histórico-social. Pero acá le vamos a llamar sentimental y acá le vamos a llamar épico descriptivo. El romanticismo sentimental es el romanticismo de las rimas de Bécquer. Ten cuidado, las rimas y las leyendas no son un solo libro. Las rimas y las leyendas no tienen una sola característica. Si te preguntan sobre las rimas en el examen, las claves son estas. Pero si te preguntan sobre las leyendas en el examen, las claves son estas otras. No puedes mezclarlo. Son distintos, son distintos. ¿Listo? Entonces, las rimas son sentimentales. En cambio, en el épico descriptivo, además de autores como José Zorrilla, José de Espronceda, acá tenemos a las leyendas. Acá están las leyendas de Bécquer. Rimas sentimentales, leyendas, épico descriptivo. Por eso primero te tengo que hablar de las rimas, te tengo que dar las características de las rimas y luego de hacer todo esto te doy las características de las leyendas. ¿Te parece? Empezamos entonces. Vamos a hablar acerca de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué era exotismo? Exótico es lo raro, exótico es lo ajeno, exótico es lo fuera de lo común. En este caso, el gusto por alejarte de la realidad sería exótico. El paisaje, la naturaleza, lo irracional, lo sobrenatural. Por ejemplo, vamos. Este señor es nuestro tema de hoy, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué sabemos de Bécquer? Para empezar, su nombre no era Gustavo Adolfo Bécquer, era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Así, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Si hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer, este señor adoptó el apellido de su abuela noruega. ¿Por qué? Porque este señor, pues lo que quería en el fondo era resaltar como poeta, pero tenía una gran carga de dolor dentro. Sus padres murieron cuando era pequeño, fue adoptado por la abuela, tenía un enorme vacío sentimental que vamos a explicarlo en breve. Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los primeros poetas que vamos a ver en el curso que se sincera y no te canta una. Casi todos los que hemos estudiado te cantan a una. En cambio, Bécquer te canta a dos. Bécquer es uno de los primeros poetas que te habla de las dos mujeres. No, no es que sea pillín, no es que sea pillín. En realidad está siendo demasiado sincero, porque en la vida de cualquiera de nosotros no hay solo una, no hay solo uno, es absurdo. Te lo planteo de la siguiente manera, algo así. Te lo planteo de la siguiente manera. Bécquer, sí, pero la tercera no es una mujer de verdad. La tercera no es una mujer de verdad. Escúchame, Bécquer se casó con Casta Esteban Navarro, pero Bécquer se enamoró de Julia Espín. Te lo planteo de la siguiente manera. Bécquer experimentó la soledad en todas sus formas. Voy a hacer una explicación rápida para que entiendas la poesía de Bécquer. Vas a ver que lo vas a entender rápido. Imagina esto, y no vale identificarse ni vale traumarse. Imagina esto, la soledad tiene tres momentos. La soledad tiene tres niveles. El primer nivel de la soledad se llama soledad solo. Esta soledad solo es la soledad del artista, la soledad solo es la soledad que te enamora, la soledad solo es la soledad que te seduce, la soledad solo es la soledad que te gusta, la soledad solo es la soledad de tu casa cuando todos se van a trabajar y tú te quedas en clases virtuales. La soledad solo es la soledad cuando todos se van a dormir y tú te quedas estudiando de madrugada. Es hermosa al inicio. Es maravillosa al inicio. Mudarte completamente solo es hermoso, ¿cierto? Te sientes libre, escuchas tu música, haces lo que tú gustas, andas en modo indigente por tu casa, eres feliz. Eres feliz. Soledad solo. La segunda, no sufras Edwin, te queremos.
La segunda es la desolación. Y esta desolación tiene que ver con la soledad que te duele. Llega un momento en que viviendo solo te enfermas y no hay nadie que se preocupe por ti. Llega un momento en que viviendo solo desearías estar acompañado y no hay absolutamente nadie. Llega un momento en que viviendo solo te ha pasado algo estupendo y no tienes a quién contarle. Llega un momento en que viajando solo ves un paisaje hermoso y no tienes con quién compartirlo. Y entonces la soledad comienza a dolerte. Y cuando la soledad, que al inicio era maravillosa, que te hizo hacer arte, porque la soledad solo es la soledad del artista, del que hace poesía, del que pinta. La segunda, la desolación, es el vacío, la angustia metafísica, como dirían los románticos. La angustia metafísica es la soledad sin alguien. Y entonces esa soledad es terrible. ¿Sabes por qué? Porque te lleva a hacer algo que no debes. Meterte con cualquier persona con tal de no estar solo. Buscar erradicar la soledad con la compañía. Y entonces, en ese afán, por ejemplo, en el caso de Becker, simple y sencillo, te casas. Te casas para no estar solo. Te casas para sentirte acompañado. Te casas para sentirte bien. Y estando casado, llegas al tercer nivel de soledad. ¿Cuál es ese? El tercer nivel de soledad es la peor de todas. Es la soledad más atroz. Se le llama soledad acompañado. La soledad acompañado es vivir con alguien y sentirte completamente solo. La soledad acompañado es tener a alguien al lado, pero sentir que nadie te conoce y nadie te entiende. La soledad acompañado es compartir tu vida con alguien y sentirte igual o más vacío que cuando estabas solo. Y eso pasa por no decidir bien, pues. Y peor aún, esta soledad se acentúa cuando conoces a otra persona que te ilusiona. Porque recuerda que vivimos en un mundo binario donde si no hay arriba, no hay abajo, donde si no hay frío, no hay caliente, y donde si no hay real, no hay ideal, y viceversa. Y a tu lado tienes a la persona real. Y para que exista la persona real, siempre, siempre hay alguien ideal, porque hay un contraste. Y entonces, la real es Casta y la ideal es Julia. Y tú puedes estar, ojo, casado, feliz incluso, no le tiene que ser infeliz, feliz, pero siempre va a haber alguien ideal, porque como decía Platón, tenemos un mundo tangible y un mundo de las ideas. El mundo tangible tiene una característica, es imperfecto, pero posible, alcanzable. El cambio del mundo de las ideas es perfecto, pero inalcanzable. ¿Se entiende la idea? Entonces, tú podrás tener a alguien en el espacio real, en el espacio tangible, pero por más que tengas pareja y seas feliz, supongamos, siempre va a haber alguien perfecto, alguien perfecta para ti. Alguien a quien tú colocas. Y por más que sueñes con esa persona, descuida. Esa persona nunca va a ser real. Esa persona es un fantasma. Cuando intentes abrazarla, va a desaparecer. Profesor, ¿y si yo logro estar con la persona con que sueño? Ay, cosita. Nunca vas a estar con la persona con la que sueñas. ¿Por qué? Porque en el momento en que la atrapas, la arruinaste, la malograste, la volviste real. Y entonces la bajaste de la nube. Podrás estar con la versión real de la persona que sueñas, pero nunca con la persona que sueñas. Por eso la desilusión, pues, porque no es lo que tú esperabas. Obvio, porque al volverla real, tiene miles de defectos. ¿Y sabes cuál es el problema cuando estás con la persona que sueñas? Al volverla real, dejaste libre el vacío ideal,
para otra persona que venga. Y así funciona con Becker y con cada uno. Claro, eso en el psicoanálisis se conoce como el fantasma lacaniano. El fantasma lacaniano es ese que te motiva, te mueve, te atrae, pero nunca logras atraparlo. Exacto lo que has dicho, no voy a decir tu nombre, mi querida anónima. Entonces solo lo miraré de lejos. Con los años aprendes que eso es valioso. Con los años aprendes que a veces es mejor no hacer real lo ideal, porque si no, terminas perdiendo los dos. Pierdes el ideal y también pierdes a la persona real, porque a veces las cosas se terminan, se separan. Claro, ya ves, cuando te dicen de amigo nomás no es tan malo como crees. Sigamos. Entonces, acá, este Becker va a representar el romanticismo sentimental. Este Becker es subjetivo, emotivo y exótico. Vamos a hablar, habla bien. En el momento, escúchame, en el momento en que tú tocas un fantasma, repito, este desaparece. Así que ya no vas a tener a la persona ideal, sino solo a la real. Un ejemplo sencillo, y hasta ahora no entiendo qué significa esa palabra nerfear. Por favor, niños ratas, tradúzcanme para entenderlo. Pero un momento sencillo para que se comprenda esto. Escúchame, ideal. ¿Sabes qué es? Tu vacante. Tu vacante es ideal. Tu vacante es tu sueño. Tu vacante en este momento es perfecta. Tu vida universitaria en este momento es maravillosa porque no estás estudiando. Y entonces, acá, en ese momento, cuando tú logres ingresar, porque lo vas a hacer, tu vacante que se ve inalcanzable, que se ve imposible, la vas a agarrar. Y en el momento en que la agarras, tu vacante se vuelve real. Es real, pero obviamente no es lo que tú esperabas. Y exacto, te va a dejar un vacío. ¿Sabes por qué no es lo que tú esperabas? Porque la alegría del ingreso es breve. Luego viene el estrés por el siguiente sueño. ¿Cuál es el siguiente sueño? Acabar la carrera, vos. Y entonces cambiaste de sueño. Y entonces la alegría fue fugaz, la alegría fue rápida. Ahora hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Eso no ha terminado. ¿Ya se entendió? Así funciona. Claro, luego buscar trabajo, luego... Obviamente, una vez que logras una meta, necesitas una meta nueva. Lo mismo pasa acá con la idealización. A ver, seguir existiendo. A ver, escúchame ya, no nos deprimamos. Eso lo vamos a ver con la vanguardia. Acá no, acá no. Becker va a tener 3 textos de los cuales San Marcos me pide 2. Rimas y leyendas. El tercer texto se llama Cartas desde mi celda. Comenzamos con las rimas. A ver, como todo texto y como hacemos en clase, para las rimas, un segundito. Cuidado. Perdón, voy a botar a la mascota, que si no me desenchufa la computadora. Discúlpame, ya me la hizo ya. No la boté, o sea, la metí a otra parte de la casa. Ya me la hizo. Ya el día lunes me apagó la computadora y me desconectó de clase. Y justo quería echarse sobre el tomacorriente. Ahora sí. Escúchame, te cuento. Mira, un detalle importante, ahora bien, Mauricio. Un detalle importante. Tenemos 2 aspectos. Tenemos forma y tenemos fondo. Siempre hablamos sobre eso. Si hablamos nosotros acerca de la forma, el estilo, obviamente es género lírico. La mayoría de los poemas son madrigales amorosos. Algunos tienen algo de elegíaco fúnebre. Pero si hablamos nosotros sobre esto, los poemas son breves. La poesía de Becker se caracteriza por ser chiquita, por ser breve, por ser concisa. Ese es el detalle de la poesía de Becker. Chiquita, breve, concisa. Los poemas de Becker no son enormes, pero son fulminantes. No tienen que ser tan grandes para ser reflexivos. Becker acumula la reflexión en pocos versos. Esa es una idea. Segundo,
Becker no es barroco, no es Góngora. Becker es bastante sencillo. Acá radica la decadencia de Becker, en su sencillez realmente. Acá lo que predomina es la rima asonante. ¿A qué le llamamos rima sonante? La rima sonante es la rima donde solo coinciden las vocales. La rima sonante es una rima donde solo coinciden vocales, no consonantes. Rata rima con rama, por ejemplo, porque tienen A, una cosa así. Y acá seguimos con la métrica de 7 y 11. Heptasílabo y endecasílabo. Esto es forma. Si hablamos nosotros de forma, lo tenemos ahí. Ahora, ¿a qué está lo interesante? Si hablamos nosotros de fondo, en el fondo vamos a tener físicamente o amorosamente 2 mujeres, aunque para San Marcos son 3. Vamos a ver luego cuál es la tercera. Hay 2 mujeres en conflicto, la mujer ideal versus la mujer real. Vas a ver que esto se entiende rápido. La mujer ideal es la perfecta. La mujer ideal es la inalcanzable. La mujer ideal es la imposible. Y la mujer ideal es la maravillosa, la que te hace soñar, la que te hace imaginar. En cambio, la mujer real es la posible, es la alcanzable, pero la imperfecta. La mujer real es aquella mujer que la puedes tener al lado, pero no es perfecta, pues. Entonces, míralo de la siguiente manera. ¿Qué pasa con la mujer ideal? Primera característica, aparece en tu vida cuando menos te lo esperas. A eso se le llama aparición súbita del amor. El amor aparece cuando menos te lo esperas. Aparece en el momento menos esperado. Estás allí tranquilo y ¡pum! Apareció en tu vida. Aparición súbita. Y una vez que aparece súbitamente, tú comienzas a soñar con ella. Y como tú comienzas a soñar con ella, la idealizas. ¿Cómo es esto? Yo no sé cuál es tu tono de voz. Nunca te escuché hablar. Yo no sé cuál es tu carácter. Yo no sé cómo eres en el amor, pero yo me lo invento, me lo invento, me lo invento. Eso es idealizar. Idealizar, por ejemplo, cuando chatean acá por el chat, tú no sabes ni la cara de tu compañero, no sabes ni cómo es su cara, pero te la imaginas. Eso es idealizar. ¿Te das cuenta? Eso es idealizar. Y ahí lo imaginas todo feo, narizón. No, es broma. Ahora, eso sería idealizar. La idealización. Y entonces comienzas a soñar con ella, comienzas a exaltarlo. Eso es lo que vamos a tener acá. Ahora, y la real, escúchame bien, la real tiene que ver con otro concepto. La pasión frustrada. Como en la real, las dos creo, Rostin, las dos, tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque idealizar es necesario, ¿ya? Es necesario idealizar, pero vivir solo idealizando te enajena de la realidad, es dañino también. Bueno, te decía, con la real, como es imperfecta, como hay problemas, como hay dificultades, aquel tema es la pasión frustrada. ¿En qué consiste la pasión frustrada? Simple. Tú sueñas, tú idealizas, pero también vives con alguien. Y con esta persona con la que vives hay pleitos. Con esta persona con la que vives hay conflictos. Con esta persona con la que vives hay discusiones. Eso se llama pasión frustrada. Pero se llama pasión frustrada. Claro, exacto, David. Obviamente él la idealiza, todo vive en su mente y él tiene una esposa. Entonces hay 2 facetas, la ideal y la real. Cada una tiene la suya, claro que sí. Por eso te digo, con la real, con la esposa, ¿qué es lo que vive? Pasión frustrada. Conflictos, dificultades, problemas. Esos nunca los va a vivir con la ideal. ¿Por qué? Porque con la ideal no hay conflictos, no hay problemas. Y acá, San Marcos te habla de un tercer tipo de mujer, que vamos a llamar la mujer poesía. ¿Qué es la mujer poesía? Se le conoce como la poesía trascendental. Es aquella que tiene que ver con la inspiración. Es aquella que tiene que ver con la creación. Es que recuerda que los románticos creen en el genio creador. Los románticos creen en la libertad creadora. Los románticos creen en la fuerza creadora del poeta. Ese es un tema. Sí, eso no es en las rimas, Diana, eso es en las leyendas. Por eso te digo, son características distintas. Si hablamos nosotros acerca de las rimas, la perfecta
es inalcanzable. La imperfecta es alcanzable. Y la poesía es como una mujer para él, que seduce, que enamora. Claro que sí, va a usar metáforas, va a usar figuras literarias, pero no tan complejas, no tan complejas. Mira, para que se entiendan las preguntas de Eco, ¿qué te parece si vemos los poemas mejor? ¿Por qué? Porque si tú logras sacar el tema de los poemas, ya está, eso es lo que te pide San Marcos. ¿Cómo se da la aparición súbita del amor si no la conoce? Cuando la conoce, pues, te lo explico, Geraldine. Estabas en clase, en quinto de secundaria, primer día de clase en el mes de marzo, y apareció él o ella en el salón de clase. Tú no lo conocías, y en ese momento, cuando entró, te quedaste sorprendida. Tiene algo que tú no sabes qué, que llamó tu atención. Y entonces comenzaste a imaginarlo, porque no lo conoces. Eso es aparición súbita. Algún día aparece de repente, apareció y se te metió en la cabeza. A eso se refiere. ¿Listo? Vamos. Un ejemplo sencillo. La rima número 4. En la rima, no. El que tú veas a la persona real no significa que es la persona real. Solo estás viendo el empaque, solo estás viendo el cuerpo. Tú no sabes cómo habla, tú no sabes cómo sueña, tú no sabes cómo imagina, no sabes dónde vive. El amor platónico puede ser una persona real que pasa por tu lado, pero para ti no es real porque no lo conoces, ¿cierto? Ahora, ¿qué dices? Tranquilo, ya no sé ni qué dijeron, ya le pusieron mucho XD. Ya, escucha. Ahora, listo, no se traume, por favor, no se traume. ¿Qué dice? ¿Por qué ella no me ama si es tangible o imperfecta? No, pues ahí tienes un problema con lo que estás diciendo. O es tangible, o perdón, ya te entendí, discúlpame. ¿Es tangible o imperfecta? Es la persona real. Sí, pero es real para otro, para ti no es real. Por algo te estás desviviendo por ella. Si te desvives por ella es que para ti sigue siendo ideal. Ella será imperfecta, será tangible, pero para ti no lo es, por eso te estás muriendo de amor. A eso se refiere, pues. Ahora, listo, ya, no sufran, caramba. Escúchame, rápido. Sí, valórate, hijo, valórate. 50 céntimos más de autoestima. Bueno, rima 4. Rima 4. ¿Qué es la rima 4? Quiero que veas esto, por favor. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Esa frase, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. ¿Está hablando de una mujer o de la poesía? Al ojo, ¿de una mujer o de la poesía? Obviamente de la poesía, ¿cierto? La poesía. Sigamos. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Requisito para que exista poesía, belleza natural. Si el mundo es bello, si hay belleza en el mundo, hay poesía. No interesa el poeta, interesa el mundo. Te está hablando de una poesía superior, una poesía que nace con la naturaleza. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras que exista conflicto, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen, los ojos que los miran. Mientras responde el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Esa es la famosa mujer poesía. Se le llama mujer poesía a la inspiración. Se le llama mujer poesía precisamente a la imagen del poeta con su fuerza creadora, libertad creadora. La poesía es una fuerza superior a cualquier hombre. La poesía es una fuerza que arrasa con todo. La poesía tiene que ver con la primera soledad, pues la soledad solo, donde sueñas, imaginas y creas. Eso es lo importante que vamos a tener aquí. Ahora, acá no hablan ni de la real ni la ideal. Otro ejemplo. La rima 10. Aquí está para responderte lo que preguntaste hace un momento. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Un momento, ¿está pasando algo malo o no? Parece que todo está aturdiéndose, todo está alborotándose. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos, batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime, silencio.
es el amor que pasa. A esto se le llama aparición súbita del amor. Tú estás de lo más tranquilo y apareció de golpe. Que dice, la mujer ideal no es inspiración. Sí, la mujer ideal puede ser inspiración, pero una cosa es escribir para la mujer y otra cosa es escribirle a la poesía. Si tú le escribes a la poesía, ya no estás escribiendo a ninguna mujer. Por eso es que San Marcos le entiende como una tercera mujer. La poesía en sí, hablar de la poesía. En este caso, el tema, ¿cuál sería? Aparición súbita del amor. Una pregunta, en esta aparición súbita del amor, dime, ¿esto de acá es la mujer ideal o la mujer real? ¿Quién aparece de manera súbita? ¿Quién aparece? Obvio que la ideal. Muy bien, obvio que la ideal. Excelente. Si hablamos nosotros de la rima 11, esta rima es bien bonita. Aquí está para ti que crees que como ella es perfecta y no te ama. No, 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 David, te lo voy a plantear así. Para ti ella es perfecta. Porque si estás solo, es por distraído. Mira más o menos así. Dice, yo soy ardiente. Es una mujer. Yo soy morena. Yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No, no es a ti. No. ¿Te das cuenta? Es ella haciéndole un ofertón y él, no, gracias. ¿Cierto? No, gracias. Viene la otra, oferta número 2, promoción ahora o nunca. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Ah, ya vas choteando dos. Ya vas choteando de dos. Y ahora mira lo que le pasa a la mayoría por aquí. Yo soy un sueño, un imposible, un vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ve tú. ¿Te das cuenta? Hay dos que ofrecen amor, ahora no, joven. Y hay una que dice que jamás te va a amar. Ven, venga para acá. Ese es el detalle que vamos a tener. Elige a la ideal por sobre la real. Ese es el detalle. No, no es difícil, Lenin, es imposible. Ustedes piensan que es difícil, pero simplemente es imposible. Ahí está. Listo. No me diga eso. Este es el detalle. Y Becker comienza a soñar con ella. Y cuando Becker comienza a soñar con ella, Becker comienza a idealizarla. Y Becker dice, tu pupila es azul, y no falta que ni aprenda, la pupila no tiene color, se está confundiendo. Ya, déjalo a Becker, pues está en el siglo XIX, está en el siglo XIX. Tu pupila es azul. Y cuando ríes, ya sabemos, David. Tu pupila es azul, no digo, siempre hay un niño rata que responde eso. Bueno, perdón, pero solitos se pusieron en bandeja. Ya, a ver, te decía. Listo, escucha. Tu pupila es azul. Y cuando ríes, Kenneth le ha dicho a David, por eso no te amo. Todos lo leyeron, ¿cierto? Ya está. Bueno, no te preocupes, sigan ustedes. Como dice Osquita, la posmodernidad. Vamos. Tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Un detalle. Escúchame, escúchame. Si tu pupila me recuerda el fulgor de la mañana que en el mar se refleja, ¿estoy hablando real o ideal? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Real o ideal? Estoy mostrando, entre comillas, tu pupila de manera perfecta. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ideal, perfecto, ideal. Otro, tu pupila es azul. Y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo
como un punto de luz, radio una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es lo que está diciendo? Ya no los molestes. ¿Qué cosa es lo que están diciendo? Lo que están diciendo quién, profe, Kennedy, David, no, lo que está diciendo Becker. Ah, ¿qué es lo que está diciendo Becker? Lo que está diciendo Becker es que te estoy contemplando, te estoy mirando y al mirarte escribo. Eso se llama pasión idealizada o idealización. Eso no es para nada la mujer real. Esa es ideal. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando te idealizo, comienzo a fantasear. Y Becker comenzó a fantasear. Y Becker comenzó a escribir. Y Becker simplemente, que dice tu sonrisa, alegra de mí, tus ojos, ya pues, dejen de sufrir. Olenka, vamos, vamos, mira hacia adelante, Olenka, no sufras. Bueno, sí, esta clase está como para, tengo algo que decirte, algo así parece, no están muy emotivos. Ya, te decía, si hablamos de Becker, vamos a tener acá algo bonito. Él comienza a soñar con ella y él la mira, pero ella está lejos. Él sueña, esto es un fantasma, esto es niebla, quiero que lo notes. Él sueña, por un momento fantasea, por un momento imagina, pero al mismo tiempo él sabe que no es posible, él sabe que no se puede dar. Y entonces la mira y le dice, por una mirada, un mundo. Si tú me miras, yo te regalo el mundo y todo lo que hay en él. Escucha, paciencia, Diana. Por una sonrisa, un cielo. No dijo Valhalla, no dijo Hanampacha, no dijo Olimpo, dijo cielo, categoría cristiana. Cristiana. Ah, si tú me miras, te regalo el mundo. Si tú me sonríes, te regalo el cielo. Y ya que estoy fantaseando, si tú me besas, si tú me besas, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Sí lo sabe, sí lo sabe, solo que prefiere no decirlo. ¿Por qué? Porque ya te di el mundo y todo lo que hay en él, te di el cielo. Lo único que me queda es el infierno, porque es un hombre casado y se llama adulterio. Ah, obviamente, pues está reconociendo que ella es un fantasma y va a seguir siendo un fantasma. Y él acepta esa condición y solo la idealiza. Esto en la presa Marcos vino como pasión amorosa y en otra ocasión vino como idealización. Idealización, ¿te das cuenta? Ese es el detalle. Olenka, diablo, señorita. Ahora, ese es el detalle que vamos a tener acá. ¿Sabes qué fue lo más terrible? ¿Sabes qué fue lo más terrible? Es fácil cuando tú sueñas con alguien que está lejos. Pero ¿qué pasa si la persona está cerca? ¿Qué pasa si la persona se acerca a ti? Imagina, tú mantienes tu distancia del fantasma, pero el fantasma te habla a ti. Y de pronto, tú estás caminando, te sientas en la plaza, donde siempre la ves pasar. Y ella pasó. Y cuando ella pasaba, se detuvo. Y de pronto, te miró. Oh, no. Te miró. Segundo, sonrió. Y tercero, comenzó a caminar hacia ti. Oh, no. Oh, no, no, no. Y en el momento en que el fantasma camina hacia ti, es un evento sobrenatural. Esto es un evento sobrenatural. Y cuando el fantasma está relativamente cerca de ti, te dice, hola. ¿Y tú? Obviamente se te lengua la traba, se te piernan las tiemblas, te pones nervioso, pan del cúnico, y te dice, eres poeta, ¿verdad?
No, obvio, estás nervioso, no sabes qué decir. Y ella te dice, oye, poeta, ¿qué es poesía? Poesía. Poesía es un arte de composición que viene del griego poiesis. Poiesis significa creación. Poesía es métrica, es rima y figuras literarias, y la poesía son los versos, pues poesía es poesía, pues a lo que Carranza, la U es la U y poesía es poesía, pues, ¿no? Y entonces te pusiste nervioso. Ella le dio las gracias y se fue. Y cuando ella se marchó, a él le pasó lo mismo que a ti. Se te ocurrió todo lo que hubieras dicho y no dijiste. Y mientras se iba, escribió. Y tú me preguntas qué es poesía. Mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Simple. Poesía eres tú. Idealización. ¿Te diste cuenta? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está que ella, la real, lo que me estabas preguntando hace un ratito, hija, ¿cierto? ¿Cómo presenta la real? Ella, la real, se va a enterar. Claro, también lo que acabo de decir es la ideal, sí, sí, sí. Pero ahora te voy a decir qué pasa con la real. La real se enteró. Y cuando la real se enteró, hay un problema. ¿Cuál es el problema? La real se indignó. Obviamente, profe, pero no es tan obvio porque, a ver, analicemos. ¿Tiene algo de malo que alguien escriba versos para otra? Es su chamba, profe. Un pintor no solo pinta a su esposa, un escultor no solo hace esculturas de su esposa, ¿cierto? Un cantante no solo canta a su esposa, Camilo no cuenta, Camilo no cuenta. Un cantante no solo hace cantos de su esposa, y entonces en ese momento ella le reclamó. Como dicen algunas muchachas, alguna vez en clase siempre me lo han dicho, profe, pero es que es distinto. Una cosa es cantarle un platónico que está lejísimos, y otra cosa es cantarle un platónico a quien viste ayer, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Y es en ese momento donde ella quiso llorar y él quiso pedir perdón. Pero ella con su superpoder se tragó la lágrima y él se tragó las disculpas. Y entonces la mira fijamente. Y en el momento en que la mira fijamente, le dice lo siguiente. Rima 30. Es la rima más difícil de encontrar en internet, porque cuando pones rima triple X te salen cochinadas. Pero bueno, vamos a ver. Y dice así. Asomaba a sus ojos una lágrima. Y a mi labio, una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto. Y en mi labio, la frase expiró. Yo voy por un camino, ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Esto vino una vez en admisión y una vez en examen de la prueba. En admisión te preguntaban qué se lamentaba el poeta, y era, el poeta se lamenta que el orgullo triunfe. Y en la pre te preguntaban cuál es el tema, y el tema es pasión frustrada. Pasión frustrada, no sufras. Esos son los detalles que vamos a tener. ¿Y sabes qué pasó? Ella se marchó y se fue, y él solo le escribió esto, y con esto cerramos las rimas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar,
Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. ¿Qué es lo que está diciendo? Vas a tener otra vez las aves en tu jardín. Vas a ver otra vez a esas aves que siempre nos alegraban, pero no van a ser las mismas. No, no, no. Volverán las tupidas madreselvas. De tus jardín, las tapias a escalar. Y otra vez en la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de día, esas no volverán. Vas a tener otra vez las flores en tu jardín, bien hermosas allí, encantadoras, pero no van a ser las mismas, no son las mismas. Vas a tener las aves, vas a tener las flores, pero no son las mismas. ¿Te das cuenta? Y ahora viene la parte última. Esta es la fuga, esta es la parte de salida, esta es la parte con la que cierra el poema. Y Becker dice lo siguiente: volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará, pero mudo y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido desde así no te queda. Y esa es la rima. Es una de las más conocidas rimas de Becker. Es la famosa rima de las golondrinas, en las que no habla de las golondrinas. Claro, el tema es la pasión frustrada. Si hay problemas, hay dificultades, hay celos, el tema siempre es la pasión frustrada. No te olvides, ¿correcto? Pasión frustrada. Ahí está. Y con eso, mis niños, acabamos las rimas. ¿Estamos bien? Son 74, si no me equivoco. Acabamos, ya está. Ahora, ¿qué significa? Para tu examen de admisión lo que tienes que hacer, para tu examen de admisión, lo que tienes que hacer es identificar. Para la mujer poesía, Geraldine sería la primera, pues. ¿Te acuerdas de la primera? Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eso es, pues. Pero ¿cómo viene la mujer poesía en el examen? En el examen la mujer poesía viene como la fuerza creadora del poeta. Así, la fuerza creadora del poeta. Así lo pregunta. Ahora, ya que hablamos de las rimas, vámonos a las leyendas. Si hablamos de las leyendas, un primer detalle. Las leyendas son exóticas. Y el exotismo es un rasgo fundamental, porque lo exótico te lleva a descubrir que vives angustia metafísica. Ese vacío, esa soledad, esa depresión que dijimos al inicio. ¿Cómo calmas una depresión? ¿Cómo calmas una tristeza? ¿Cómo calmas un momento? ¿Cómo calmas un momento de vacío y de dolor? Simple, lo calmas haciendo tonterías. Es la mejor forma. No, suicidándote no, hijo o hija, no te mates. Primero acaba de pagar las pensiones. Vamos, te decía, si hablamos nosotros acerca de cómo se cura una depresión, simple, la depresión se cura haciendo tonterías. ¿Por qué? Porque lo irracional te alegra el día. Lo irracional te alegra la mañana. Y entonces, cuando nos inclinamos hacia lo irracional, es allí precisamente que descubrimos el misterio. Y cuando descubrimos el misterio, nos llama la atención lo demoníaco. Como que te diga, chicos, habla seminario en el cementerio, tú dirás, habla presencial, habla Bao. O, por ejemplo, oye, en esa casa penal, habla Bao. Lo irracional te gusta, lo irracional te atrae. Y entonces, en ese momento, el gusto por lo irracional te lleva hacia el misterio. Cuando hablamos nosotros acerca de misterio, hablamos de lo sobrenatural. Palabra clave en Becker, sobrenatural. Y es acá que descubres lo demoníaco. ¿Qué es lo demoníaco? Te cuento. Lo demoníaco
al inicio te da miedo. ¿Por qué invocar a Becker? Invoquemos al mismísimo demonio. ¿Cómo? A lo Fausto, invoquemos al mismísimo demonio. Si invocamos al demonio vas a descubrir algo alucinante. Ojo, estoy haciendo un ejemplo y una clase. Si alguno está con los parlantes, señor, buenos días, sé que están desayunando. No se asuste mal, esta no es una clase de espiritismo ni de ouija. Buenos días, señito, ¿cómo estamos? Ahora sí, provecho con el desayuno. Siga nomás. Seguimos. Ahora, el día lunes todo el mundo me decía, profe, mi mamá le manda saludos. Ya. Ahora, también quiere ir al cementerio, mira, ya. Escúchame, ¿qué sucede acá? Si tú analizas lo demoníaco, solo piensa esto. Mira, nadie tiene el derecho de refutar las creencias de otra persona. Nadie se puede meter con aquello en lo que crees. Pero tampoco te cierres solo a pensar y creer, sino razona un poquito. Razona un poquito. Y si, solo escúchame bien esto, solo escúchame bien esto, y si el demonio, tal y como lo conocemos, ha sido una creación de la Iglesia Católica para ganar más adeptos. Porque tú sabes que para crear un héroe necesitas crear un villano. Porque sin villano, el héroe no es héroe. Si el demonio es eso, es el chivo expiatorio que tuvo que ser desterrado de los cielos solo para que Dios tenga más poder, porque era el más bello de los ángeles. Y ahora, supongamos que él hizo la rebelión. Fue el primero que se atrevió a rebelarse contra el sumo poder. Yo te pregunto, una persona, exacto, Kenneth, una persona que tuvo el poder de rebelarse contra Dios, ¿va a castigar a los malos? Es absurdo, es ilógico. Imagino que él tiene que premiar a los malos, porque arriba premian a los buenos y abajo premian a los malos. Es lo más lógico. ¿Para qué te van a castigar abajo si el hombre que está allí también lo castigaron? Sería absurdo. Y si en realidad en el infierno premian a los malos, y si en realidad en el infierno te dan una eternidad de goce, placer y locura, solo que la Iglesia Católica no quiere que te enteres porque si no se quedaría solita. Interesante. Eso se llama decadentismo y nace en el siglo XIX. El decadentismo tiene que ver con todo eso. Precisamente, acá, por ejemplo, aparece el retrato de Dorian Gray, acá aparecen las leyendas de Becker, por ejemplo, y es acá, sí hay una forma de comprobarlo y puedes ir avanzando, pero bueno, acá vamos a ver esas ideas. ¿Sabes qué es lo curioso? Lo curioso es esto. Si te pones a analizar, la mayoría de los que sabes que están en el infierno, pues son los más chéveres. En el infierno solo hay pura gente chévere. En cambio, en el cielo están los buenos. En el cielo están aquellas personas que solo siguieron las reglas. Y entonces, claro, obviamente, depende de cada uno. Claro que sí, Dianita. Ahora, y entonces acá viene este decadentismo. Y este decadentismo te hace dudar. Y cuando investigas lo demoníaco, llegas a una conclusión. Sea bueno o sea malo, el demonio es bello. Y ahí descubres que en este mundo todo lo maligno es bello. Todo lo que es malo es bonito. Y esto es básico. Lo bueno no es bello. ¿Por qué no es bello? Porque si lo bueno fuese bello y lo malo fuese feo, todos seríamos buenos y ser bueno sería fácil. Pero ser bueno es difícil. ¿Por qué? Porque el mal siempre es atractivo, el mal siempre es rico, el mal siempre te seduce. Y es la verdad. Muy aparte de la creencia que tengas, es la verdad. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué significa esto? Significa que lo maligno siempre va a ser bellísimo. Por eso es que el hombre le atrae ser malo. ¿Y qué pasa cuando descubres eso? Eso se llama estética de lo grotesco. Eso se llama belleza maligna. En las leyendas de Becker, la belleza es maligna.
Y la estética de lo grotesco tiene que ver con lo bello malo. Y es acá que nace algo bien interesante. Oye, si la belleza es maligna, ¿qué hacemos con ella? ¿Por qué? Porque ella es bellísima. Uy, uy, uy. Ah, aquí está lo que me preguntabas hace un momento. Si ella es bellísima, ¿qué hacemos? Eso se llama la mujer fatal. ¿Qué es la mujer fatal? La mujer fatal es la mujer demoníaca. Esa es otra. No es ni la perfecta ni la imperfecta, es la fatal. Es la fatal. La mujer fatal es la mujer demoníaca, maligna, que aparece y te lo arrebata todo. Es la mujer que te puede incluso volver completamente loco. Es la mujer por la cual tú puedes perder a tu familia, perder a tus amigos, perderlo todo. A eso se le llama mujer fatal. Y esa mujer fatal es el tema de casi todas las leyendas. Casi todas las leyendas de Becker se centran en mujeres fatales. Por ejemplo, la Jorca de Oro. La Jorca de Oro, donde María Antúnez y Pedro de Orellana se obsesionan con esa joya. Tienes, por ejemplo, Los Ojos Verdes, donde Fernando pierde la cabeza por unos ojos bellísimos que habitan en un lago. Maese Pérez y el organista, en donde en plena misa de gallo el órgano comienza a tocarse solo porque Maese Pérez siempre tocaba y como murió, volvió su espíritu a tocar el órgano. Rayo de luna, Manrique se enamoró de un rayo de luna que él creía que era una mujer que había bajado del cielo y se volvió completamente loco por ese rayo de luna. Y así podríamos decir la cruz del diablo, el gnomo, promesa de la dama muerta. Son leyendas de Becker que hablan sobre esto. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿te parece? Y con esto cerramos el capítulo de romanticismo y solo nos quedaría Federico García Lorca. A ver, te cuento. Él, escúchame, un segundito. Ahí está, ya está. Entonces, ella era bella, como todas las bellas de su época. Era encantadora y era brillante. Él, él era gallardo, él era noble, como todos los hombres de su época. Ella tenía una hermosura capaz de producir vértigo, una hermosura capaz de confundirte. Él, él era capaz de lo que sea por hacerla feliz. Los personajes que forman parte de esta leyenda son así dibujados por su tradición y yo, en mi calidad de cronista legendario, no voy a añadir ninguna palabra sobre ellos. Mira cómo el narrador de Becker, mira cómo el narrador de Becker manifiesta que todo esto es legendario, que esto es real, él está contando lo real y de pronto dice: un día cuando Pedro Alonso de Orellana, porque así se llamaba él, Pedro Alonso de Orellana, vuelve a casa, le encuentra a ella, María Antúnez. Y María estaba confundida, y María estaba como perdida. Y entonces Pedro Alonso de Orellana le dice: ¿qué pasa, María Antúnez? Pedro: nada. Pero María, dime qué te sucede. Pedro: nada. Vamos, María, te vas a burlar de mí, vas a creer que soy tonto, pero te lo contaré. Estaba en la iglesia, estaba en la misa, y de pronto, en esa misa, el cura hablaba. Cuando el cura estaba hablando, yo estaba atenta a su sermón, y en medio del sermón, mi mente se distrajo. En medio del sermón, mi mente ya no contemplaba al cura, mi mente se fijaba en el altar. En el altar estaba la iglesia. Y en este altar de la iglesia estaba la imagen de la Virgen. Y la Virgen traía en el brazo una jorca de oro. Era bellísima, era lindísima. Y yo me quedé cautivado con ella. Te juro que ya no escuché más de la misa, solo contemplaba aquel objeto bellísimo. Acabó y me acerqué.
Cualquiera pensaría que le estaba rezando a la Virgen, pero no. Estaba contemplando esa joya tan bella que había cautivado mi atención. Y desde ese momento no dejo de pensar en esa joya. Y desde ese momento no sabes cuánto sueño con tenerla entre mis manos, no sabes cuánto sueño con verla en mi brazo, no sabes cuánto me encantaría. Yo no sé, Pedro, soy una tonta, pero no dejo de pensar, no, María, tú no eres una tonta. Yo soy quien haría lo que sea por contemplarte. Yo soy quien haría lo que sea por alegrarte. Es más, solo dime, ¿dónde puedo conseguir esa joya? Ya busqué por todas las joyerías, nadie sabe quién la hizo, nadie, nadie la tiene, nadie sabe cómo hacerla. Y yo no sé qué hacer. María, dime, ¿dónde estaba esa joya? En la iglesia. ¿La iglesia? ¿Qué iglesia? La iglesia de Nuestra Señora, la Catedral de Toledo. Sí. Cuando encuentras en el baño esa casa que tanto buscabas. El sponsor. ¿Cómo te embalaste? La catedral de Toledo, le dijo. Sí, pero, ay María, si tan solo, si tan solo hubiera estado en cualquier otra iglesia, si tan solo hubiera estado hasta en la mismísima mitra del obispo, yo te lo hubiera traído. Pero María, no puedo robarle a Nuestra Señora en la catedral. Un día dijo no puedo, 2 días y siempre no podía, pero el tercer día quería verla feliz. Y Pedro Alonso de Orellana caminó, y en el momento en que se fue hacia la iglesia la vio tan tenebrosa frente a él. Y Pedro Alonso de Orellana se fue acercando, y en el momento en que estaba en la puerta de la iglesia un profundo temor lo invadió porque él sabía que un panteón no era tan tenebroso como una iglesia de noche. Decía bien una frase en la época: prefiero 1000 veces ingresar de noche al panteón que a la iglesia. Y Pedro Alonso de Orellana entró en la iglesia durante la noche, y Pedro ingresó en la iglesia. Y en el momento en que ingresó a la iglesia, estaba dentro. Y cuando Pedro ingresó en la iglesia, las imágenes de los santos estaban rodeando. Eran enormes, eran gigantescos. Había toda clase de imágenes en la enorme catedral de Toledo. Siempre era bellísima, pero de noche era tenebrosa. Y cuando Pedro Alonso de Orellana se acercó hacia el altar, vio a la Virgen, estaba nervioso, estaba todo oscuro, y en ese momento abrió la vitrina. Y cuando abrió la vitrina, se arrodilló, se persignó, miró la imagen de la Virgen y cogió la jorca. Sintió un ruido, volteó, y al voltear, para su enorme sorpresa, todas las imágenes de los santos habían desaparecido. Las imágenes de los santos no estaban, y eran gigantescas, de piedra. Inmediatamente cogió la jorca, la agarró entre sus manos, iba a salir. En ese momento dio la vuelta y todas las imágenes estaban rodeándolo. Apóstoles, imágenes santas, estatuas de algunos obispos muertos, algunos animales, serpientes representadas en algunos frisos, reptando hacia él algunos de ellos, y otros acercándose lentamente. Pero Alonso de Orellana cayó de rodillas y simplemente gritó: ¡no! 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 Gritó más fuerte, pero nadie escuchó su grito. A la mañana siguiente,
lo encontraron de rodillas ante la Virgen, con la jorca de oro, y dicen que solo dijo una palabra. La miró fijamente y dijo: «Huya, huya», dijo. Nunca más volvió a decir palabra alguna, pero Alonso de Orellana quedó loco para siempre. Eso es una leyenda de Bécquer. ¿Se entiende? Oye, es muy distinto a las rimas. ¿Te diste cuenta o no? Es muy distinto a las rimas. Perfecto. Ahí está, me lo imaginé y dio miedo. Porque eso lo estoy contando. Bacán como entré en la iglesia, ¿viste? ¿Viste? Ya. Ahora, vamos. Otro, sí, es mi primer ciclo de universidad y estoy aprendiendo algunas cositas. Vamos, siguiente punto. Oye, uy, me salté demasiado. Ya te hice el spoiler. Hablemos de esto. El mismo Bécquer dijo lo siguiente: siempre he querido escribir una historia que tenga este título. Y ahora llegó la oportunidad. Se emocionó. Los ojos verdes. Fernando estaba persiguiendo a su presa con sus criados, y este Fernando de Adriansol estaba de cacería, y entonces la presa corría detrás de él, y cuando la presa, corría delante de él, y cuando la presa estaba huyendo, saltó unos matorrales, y su criado Íñigo gritó: «Deténganse, la presa está perdida». Y Fernando llega: «¿Cómo que perdida? Señor, ya entró en la fuente de los Álamos, y todo lo que entra en la fuente de los Álamos ya es presa perdida. No me vengas con eso, yo no voy a cazar para coyotes, está herida». «Pero señor, es un lugar encantado, no podemos entrar». «Ustedes no pueden entrar». «Yo sí», dijo. «Yo sí entraré». Y entonces Fernando de Adrianzola dijo: «Quédense los cobardes», y él se fue. Desde el momento en que se fue, sucedió algo extraño, porque desde el momento en que se fue, cada vez andaba más perdido, cada vez andaba más pálido, cada vez, desde ese día, lo veían más confundido. Fernando andaba triste, Fernando cada vez se veía más delgado, más débil, y un día, cuando Fernando estaba caminando, Íñigo aparece. Íñigo le dice: «Señor, ¿tiene algo?» «Íñigo, ¿te acuerdas del día en que me fue a la fuente de los Álamos?» «Ay, señor, siempre maldigo ese día». «Bueno, ese día, cuando estaba llegando en la fuente de los Álamos, sucedió algo raro. Yo estaba acercándome a la fuente, y cuando me iba acercando hacia ella, en vez de ver mi presa, lo que pude divisar, una mujer. Era una mujer bellísima. Era una mujer encantadora. Era una mujer atractiva. Pero cuando me vio, se levantó, fue corriendo, y yo te juro que se arrojó a las aguas. Y yo: espera, me llamo Fernando, quiero verte». Y me acerqué a la fuente, y no estaba. Esperé a que saliera, y no salió. Pero yo la vi, te juro que yo la vi. Era real. Y todos los días voy muy temprano y regreso muy tarde. Todos los días miro al fondo y no la veo. Pero te puedo jurar que en el fondo del lago veo sus bellos y encantadores ojos. E Íñigo interrumpe: «¿Verde, señor?» «¿Cómo lo sabes, señor? No vaya. Señor, prométame que no va a volver a esa fuente. No debe entrar allí. Cuando yo era niño, mi abuelo me contó sobre esa fuente. Allí habita un espíritu tenebroso, un espíritu que tiene los ojos verdes,
que cautiva a los hombres y luego los hace desaparecer. Mi abuelo me contó que muchos hombres desaparecieron, por eso nombraron ese lugar encantado para que nadie vaya. Señor, prométame que no va a ir. Te lo prometo, Íñigo. Y decía, te lo prometo, mientras entonces iba pensando qué llevar esa noche. Y esa noche fue. Esa misma noche en que prometió, estaba yendo. Cuando llegó a la fuente, se paró en el extremo del lago, y cuando se paró en el extremo del lago, miró el fondo de la fuente y dijo, sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí. Yo te amo. Yo te amo. Te amo porque me nace amarte. Te amo porque estos días he sentido vocación por ti. Yo sé que estás allí. Yo te amo. Y no me importa si eres una mujer. Oh, y de pronto ella sale del fondo de las aguas, lo mira fijamente y le dice, ¿o un demonio? ¿Y si fuera un demonio? ¿Acaso saldrías huyendo? Si fuera un demonio, ¿acaso no me amarías? Yo te amo y te amaría igual. Te amo porque es mi destino amarte. Bueno, pues Fernando, te tengo una noticia. Yo no castigo a los que vienen acá. Yo los premio, porque están por encima de cualquier superstición. Tú has venido hasta aquí porque eres superior a todos los hombres de tu época. Y yo para ti tengo un lecho de coral para estar juntos tú y yo. En el fondo del lago tengo un lecho para ti y para mí. Solo tienes que seguirme. Sígueme. Sígueme. Y Fernando la quedó mirando, cautivado, mientras que ella decía, sígueme, sígueme. Y Fernando se quedó en la orilla del lago y ella se fue acercando a él como si fuese a darle. Y en el momento en que ella estaba relativamente cerca a Fernando estaba como para besarla y ella saltó hacia atrás y Fernando cayó en el lago. Nunca más lo volvieron a ver a Fernando. Nunca más lo volvieron a ver. Fin. Y ahí tienes las leyendas de Becker. ¿Se entiende más o menos cómo van las leyendas de Becker? Más o menos el tema, lo sobrenatural, la mujer fatal. Sí. Perfecto, qué bacán, qué bacán. Uno más. No, vamos a hablar de bodas de sangre más bien. A ver, sí, me tomé una pastilla chiquitolina, no me aprovecho. A ver, qué bueno que les haya gustado. Ya está, para relajarnos un poquito. Vámonos a la generación del 27. Una vez que España toque el fondo, no le queda más que mirar hacia arriba. Y España va a vivir una crisis tremenda que lo va a llevar a resurgir. ¿Sabes cuál es esta crisis? El desastre nacional. En 1898, España pierde la guerra contra Estados Unidos. Y en 1898, España pierde Cuba, pierde Filipinas, pierde Puerto Rico, sus últimas colonias. Y en 1898 inicia el desastre nacional. Y con este nace la generación del 98. La generación del 98 liderada por Miguel de Unamuno, en donde aparece Antonio Machado. Por ejemplo, Antonio Machado es el de Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al echar la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y ahí aparece también el premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, premio Nobel en 1956, el autor de Platero y yo. ¿Y sabes cuál fue la novedad? Juan Ramón Jiménez se volvió profesor. Juan Ramón Jiménez es el primer poeta profesor. Imagínate que un premio Nobel sea tu profe, para que te hagas una idea. Imagínate que un poeta de la generación anterior sea tu profe. Eso no había. ¿Sabes por qué? Porque en España, los poetas eran como Becker
incomprendidos, apartados. Por ejemplo, Becker pasó la última parte de su vida encerrado en un monasterio, lejos del mundo. Por primera vez tenemos la imagen del poeta que educa a la siguiente generación. Sin menospreciar, pero no es lo mismo que te enseñe poesía alguien que estudia la poesía a que te la enseñe alguien que escribe poesía. Ojo, los dos son importantes. Y si tuvieses a los dos de maestros sería maravilloso. No es lo mismo que te enseñe, por ejemplo, que te entrene fútbol alguien que maneja ciencias del deporte a que te entrene alguien que ha sido jugador, seleccionado nacional. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque lo enseña con pasión. Ojo, los dos son importantes. Sería genial hasta escuchar a ambos, cada quien a su momento, pero entonces no es lo mismo. En el caso de Juan Ramón Jiménez, el poeta profesor, es precisamente el hombre que no solo enseña a la siguiente generación, sino que la hace soñar, la hace imaginar y le comparte la experiencia de crear y hace que ellos creen. Eso precisamente pasó. ¿Y sabes quiénes eran los alumnos de Juan Ramón Jiménez? La generación del 27. ¿Qué pasó en la generación del 27? Primero tenemos la Guerra Civil Española, la dictadura de Francisco Franco y el ejército republicano. Tenemos acá que aparece una vanguardia en España. La vanguardia en España se llama ultraísmo. Ultra significa más allá. Ultra significa no a la anécdota, sí a la imagen. El ultraísmo es una poesía 100% metafórica. Eso es ultraísmo. Una poesía 100% metafórica. Eso es lo que vamos a tener acá con el ultraísmo. Y es en esta etapa donde los del 27 no son ultraístas, graba eso, no son ultraístas, admiran a los ultraístas y son contemporáneos a los ultraístas, pero ellos no lo son. La generación del 27 se llama generación del 27 porque no querían llamarse generación del 36, era feo. La generación del 27 se llama generación del 27 porque celebran los 300 años de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Por eso se llama generación del 27. Celebran los 300 años de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Ese es el rasgo fundamental de la generación del 27. Y entonces, esta generación del 27 va a tener las siguientes características. Atento, atento. Creo que todo el mundo se iba al baño después de las leyendas porque están bien calladitos. ¡Qué milagro! Ya. Ok, Yamile, te respondo. El ultraísmo es una vanguardia que nace en España, donde aparece uno de los fundadores, Jorge Luis Borges, el escritor argentino. El ultraísmo se va a caracterizar por descripción de imágenes. El ultraísmo se va a caracterizar por predominio de metáfora. No te cuenta historia con los versos, simplemente describe y describe imágenes. Eso sería ultraísmo. Ahora, perdón, creo que a mi vecino se le dio por taladrar. Creo que es su venganza porque grito muy fuerte. Un ratito voy a poner reducción de ruido a alto. Ya está. A ver, sí. Creo que ya lo desperté el vecino. Ya, hablemos. Siguiente, si hablamos nosotros acerca de la generación del 27, el primer rasgo importante que vamos a tener es que la generación del 27 tiene un afán iconoclasta. Iconoclasta significa precisamente oponerte a todo lo pasado y un deseo de originalidad. Iconoclasta significa precisamente oponerte a todo lo que se ha escrito antes y el deseo de crear algo nuevo. El término iconoclasta alude en este caso a matar a tus imágenes divinas, matar a tus dioses. Es decir, Homero ya fue, Cervantes ya fue, los mejores escritores son los que recién van a nacer. Eso es afán iconoclasta. Los mejores escritores son los que recién van a nacer. Acá otra característica del 27 es que todos asumen una posición política. Debido a la crisis, los del 27 tienen posición política, tienen militancia política. La generación del 27 es una generación paralela, es una generación contemporánea al ultraísta, pero no son ultraístas. Los del 27 son surrealistas. ¿Qué significa? Que en el 27 predomina el psicoanálisis,
el subconsciente. En el 27 vamos a hablar de lo onírico, los sueños, vamos a hablar de lo lúdico, vamos a hablar del juego, vamos a hablar del yo interior. Y con el surrealismo, ¿sabes para qué sirve el surrealismo? Para aflorar lo que no podamos decir. El surrealismo te permite liberar cosas que tienes ocultas porque simplemente no puedes soltarlas con tanta libertad. Y entonces, por ejemplo, gracias al surrealismo, vamos a tener que algunos autores, como Lorca, manifiestan abiertamente su homosexualidad. La homosexualidad aparece precisamente gracias a esto. ¿Te das cuenta? Acá nosotros vamos a liberar, ese es el surrealismo, sacar los traumas de manera oculta y solapada. Más de uno en el 27 tiene inclinación homosexual, aclaro el asunto. Ahora, y un rasgo importante son las metáforas insólitas. Cuando hablamos nosotros de metáforas insólitas, nos referimos a qué? A lo que se refiere, a lo que se trata de romper la realidad partiendo de lo real. ¿Cómo es eso? Romper la realidad, me refiero a algo así. Del cielo caen vacas con el cuerno en el ombligo que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. ¿Cómo? Del cielo caen vacas con el cuerno en el ombligo que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. Estoy rompiendo la realidad. ¿Te diste cuenta? Yo sé lo que es una vaca, tú sabes perfectamente lo que es un cuerno, yo sé lo que es un perro, tú sabes perfectamente lo que es llorar. Sin embargo, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, partimos de cosas reales para hablar de cosas irreales. Eso es el 27. El 27 admira el 98, pero rechaza al modernismo. Los del 98 eran fanáticos de Rubén Darío. En cambio, los del 27, estos son sus dioses. Estos que tienes acá son sus héroes. ¿Quiénes son los héroes de la generación del 27? Chileno, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es el creador del creacionismo. Vicente Huidobro es el autor de Altazor. Yo nací a los 33 años, edad en que murió Jesucristo. Pablo Neruda. Pablo Neruda estaba en España y en España publica España en el corazón. Amigo cercano de Federico García Lorca incluso. Muerto Lorca, llegó a España César Abraham Vallejo Mendoza. Y Vallejo escribió acá: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Y el argentino Jorge Luis Borges. Borges funda el ultraísmo en España. Él es uno de los fundadores del ultraísmo. Entonces, date cuenta, ahora España admira a los americanos. Huidobro, Neruda, chilenos, peruano Vallejo y argentino Borges. Y por eso es que la vanguardia española se caracteriza por el verso libre, sin métrica ni rima. La abolición del yo, no me cuentes tu vida con los poemas. Vamos a jugar con los caligramas, dimensión espacial del poema, y vamos a crear las metáforas insólitas que ya te las expliqué, que tienen que ver con desrealizar la realidad. Esos son los aspectos importantes de esta etapa. Si hablamos nosotros acerca de la generación del 27, con la generación del 27 vamos a tener lo siguiente. Punto número 1. El líder de la generación del 27, el líder, no líder, el líder de la generación del 27 es Federico García Lorca. Él es el líder del 27. Federico García Lorca es el autor de Poeta en Nueva York, es el autor de Bodas de Sangre, Romancero Gitano. Sobre él vamos a hablar en breve. Pero acá hay otros autores. Por ejemplo, acá tienes a Luis Cernuda. ¿Quién es Luis Cernuda? Te cuento. Luis Cernuda es el autor de Los Placeres Prohibidos. Él también va a representar la poesía homosexual española. Luis Cernuda es el que se enamoró inclusive de un marinero inglés. Y por eso él escribiría algo así, ¿no? Te vi rubio, despampanante y me enamoré de ti. Vicente Alexandre va a ser el que va a ganar el premio Nobel en 1977. La idea de la destrucción o el amor. Rafael Alberti es el autor de Poeta, Marinero en Tierra, perdón. Y el último de esta lista
es Pedro Salinas. Y Pedro Salinas es el autor de La voz a ti de vida. De todos ellos, el que nos interesa para el examen es Federico García Lorca. Si hablamos de Federico García Lorca, ¿qué debemos saber sobre él? Quiero que veas solo un verso. Tú sabes que Federico García Lorca es de la generación del 27 y es autor de Poeta en Nueva York. El libro que te pide San Marcos es Poeta en Nueva York. Quiero que te fijes en las fechas de Lorca, nacimiento y muerte. Mira, qué loco las fechas de Lorca. Lorca nació en 1898, en pleno desastre nacional, generación del 98. Y Lorca murió en 1936, ejecutado en plena guerra civil, en el levantamiento de los comuneros. Claro, lo fusilaron. Lorca, claro, vivió poco, pero las fechas son cruciales en España. Ahora, escucha lo que dice Lorca. Dice así: debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de Nueva York. Lorca en 1929, en pleno crack de la bolsa de valores, se va a Nueva York. Y cuando Lorca va a Nueva York se sorprende del capitalismo. El tema va a ser acá una crítica al capitalismo, al consumismo. Es surrealista, hijo. Si no lo entiendes, no te preocupes. Es surrealista, pero mira, saca ideas. Es como un sueño. Cuando tú recuerdas tu sueño, hay cosas que tienen sentido, hay cosas que no. Lo mismo pasa con los poemas surrealistas. Si lo lees varias veces, cada vez va agarrando más sentido. Yo solo te lo planteo así: multiplicación, suma, resta, división. ¿Qué son esas operaciones matemáticas? Las operaciones matemáticas representan al comercio. Al comercio. Y mira, las multiplicaciones tienen sangre de pato. Las divisiones tienen sangre de marinero. Las sumas tienen todo un río de sangre. ¿Qué significa esto? Que debajo del comercio, debajo del capitalismo, debajo del consumismo, hay sangre, sangre y sangre. Un ejemplo nomás que hablaba Lorca era el de las vacas estrujadas. ¿Cuántas hamburguesas se vendían diariamente en Nueva York? Y esas hamburguesas, ¿cuántas vacas muertas eran? Lorca hablaba mucho sobre eso. ¿Cuánta sangre tiene que correr para alimentar esta ciudad diariamente? Lorca hablaba sobre la sangre también del que trabaja, el explotado, por eso la sangre del marinero. ¿Te das cuenta? Todo el día, para alimentar una metrópoli, una ciudad, todo el día tiene que correr sangre. Todo el día tiene que correr muerte, diariamente, muerte, muerte, muerte. Lorca viene de un lugar muy tradicional donde tú criabas a los animales y cuando tenías que darle muerte, bueno, pues era el momento. En cambio, Nueva York es como hoy en día, pues nuestra ciudad también. Hay animales que desde que nacen ya están destinados a morir y los tienen solo en plantas, encerrados, alistándolos y engordándolos para su muerte. No tienen otro destino. ¿Te das cuenta? De eso es de lo que está hablando. De eso es lo que está hablando. Claro, no hay mucho cambio. Solo que en este entonces Nueva York era el símbolo de ello. Y Lorca tiene una imagen sombría de Nueva York. Federico García Lorca, esta es su firma. Imagínate cuando cobraba un cheque. No, es la firma que hizo en el libro. En el libro hizo esta firma. Lorca va a hacer las ilustraciones, por si acaso, las ilustraciones. Y es acá que Lorca va a escribir Romancero Gitano. Lorca va a escribir Llanto por Ignacio Sánchez Mejía y Poeta en Nueva York. Si hablamos de Romancero Gitano, son 18 romances que hablan de la muerte, el cielo, la luna. Algo que caracteriza a Romancero Gitano es el erotismo. Una vez en la presa Marcos dijeron, ¿qué tema de Romancero Gitano se mantiene? Se mantiene en Poeta en Nueva York, el erotismo, el erotismo. Lorca acá va a hablar sobre todo del pueblo sometido, el pueblo exiliado, los gitanos precisamente en España, aquellos que van a luchar por ocupar un espacio en la sociedad. Y Lorca va a tener poemas como La casa del infiel, y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela pero tenía marido. Fue en las noches de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles, se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas,
los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Es sencillo, ¿te das cuenta? Prácticamente acá lo que está haciendo Federico García Lorca es plantear una poesía sencilla. Y es ahí donde decía, yo me quité las corbatas, ella el vestido, yo el cinturón con revólver, ella los 7 corpiños. Esa noche monté el mejor de los caminos en una potra de nácar, erotismo. En las noches de Santiago cuando me la llevé al río, creyendo que era casada, pero tenía marido. Por eso el poema se llama La casada infiel. Tenemos acá el poemario que te pide San Marcos, poeta en Nueva York. Estas ilustraciones las hizo el mismo Federico García Lorca. Son dignas de analizar cómo los edificios arrasan con la ciudad, cómo los edificios aplastan la ciudad. Y es acá que vamos a tener Poeta en Nueva York. ¿Qué caracteriza Poeta en Nueva York? Si te viene un poema de Poeta en Nueva York, critica el consumismo, critica el capitalismo, critica la enajenación de la sociedad materialista. Es vanguardia, pues, y la vanguardia piensa en Kafka, es así. Otro, esta obra es completamente surrealista, psicoanálisis. En esta obra la ciudad no es bella, en esta obra la ciudad no es símbolo de modernidad, es más, la modernidad y la ciudad son símbolo de degradación, de materialismo, de abuso. Es acá que la modernidad se ve negativa. La modernidad adquiere una visión negativa. Es acá que precisamente aparece el dolor del yo poético, que dice, eso es verdad, no es opinión. Bueno, en realidad la vanguardia es completamente subjetiva, la vanguardia no busca ser objetiva. Obvio que es su opinión y puede que tú también la compartas. Eso es lo que plantea él, que la modernidad es 100% negativa, 100% atroz. Acá aparece el dolor del yo poético y sobre todo lo que va a aparecer en este libro, es la imagen de los marginados. Y si hablamos de la imagen de los marginados, en este ámbito lo que vamos a tener nosotros es sobre todo la denuncia por los oprimidos. ¿Y quiénes son los oprimidos? Por ejemplo, los homosexuales y los afroamericanos. Los homosexuales y los afroamericanos son los dos personajes que van a ser oprimidos en este libro y que los van a denunciar. Es acá que este libro aparece en 1940. Te dije que lo escribió en el 29, pero aparece en el 40. ¿Por qué? Porque en el 40 precisamente ya Lorca estaba muerto. El libro es póstumo. El libro no se publica en vida, solo lo lee de manera privada. Era un tema muy sensible como para publicarse y tendría problemas con su propia familia. Lorca en este libro va a tener una imagen negativa de la ciudad. Este poema vino, por ejemplo, en el primer examen virtual que tomó San Marcos en pandemia. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas, imagen oscura y sombría de la ciudad. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujadas. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay ni mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Me hablas de la oscuridad, me hablas de lo tenebroso, me hablas de los enormes edificios y me hablas de la desigualdad y la pobreza. Eso es Nueva York. 2 personajes van a ser exaltados en este libro. Precisamente los 2 son símbolos homosexuales. El primero, el pintor Salvador Dalí. Salvador Dalí es una persona con la que estudió Lorca en la universidad, una persona a la que admiraba Lorca y es más, es un platónico para Federico García Lorca. Salvador Dalí va a ser uno de los personajes elogiados en este libro. Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros, no alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tus flechas. Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas, tu amor a lo que tiene explicación posible. Canto tu corazón astronómico y tierno, de baraja francesa y sin ninguna herida. Estamos idealizando, pero un varón a otro varón. Ese es el surrealismo, la novedad que tenemos acá. Lo mismo pasa con otro poeta, Walt Whitman, a quien admira Federico García Lorca. Whitman es un referente de la poesía homosexual norteamericana, el viejo Walt Whitman. Y es acá donde aprovecha para hacer denuncia. Por eso no levanto mi voz, viejo Whitman, contra el niño que escribe el nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novio en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. ¡Escucha!
El niño que escribe el nombre del niño en su almohada, niño. El muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, muchacho. El solitario de los casinos que bebe con asco el agua de la prostitución, adulto. Hombre de mirada verde, anciano, que ama en secreto, ama y quema sus labios en silencio. A ellos no los juzgo. ¿Sabes a quién juzgo? A ustedes, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Cuando dice maricas de las ciudades, no está hablando del homosexual, está hablando del homofóbico. ¿A quiénes denuncia? A los que critican, a los que no están de acuerdo, a los que se meten en la vida de otros, a aquellos que no permiten que otros sean felices. A ellos está criticando. Guarda, no es una crítica a la homosexualidad, por si acaso, es una crítica a la homofobia, es una denuncia. Claro, en el fondo tiene mucho que ver. Ahora, a tus vecinos. Y si hablamos de Lorca Teatro, para terminar, Lorca fue codirector de la compañía La Barraca, donde hizo diversas adaptaciones y sus obras también. Y entre ellas, Bodas de Sangre. Si hablamos de Federico García Lorca, estas características siempre vienen. Lorca va a ser un teatro en prosa y en verso. Las dos. Lorca escucha, siempre pregunta esto la pre, realista y moral. Lorca tiene un teatro realista y tiene un teatro moral. Lorca es realista y como realista llega a la catarsis y la catarsis genera una enseñanza moral. Esa es la tragedia de Lorca, realista y moral. Lorca por eso siempre va a poner que el personaje trágico por excelencia es la mujer. El tema de las obras de Lorca son mujeres que sufren. Mujeres que sufren. Es acá donde Lorca manifiesta esto. La mujer no puede ser feliz. Los personajes de Lorca no pueden realizarse amorosamente. ¿Y por qué no se pueden realizar amorosamente? Porque el enemigo más grande en los personajes de Lorca son las convenciones sociales, los códigos sociales. Los códigos sociales son los que dicen qué tienes que hacer. Y si tú rompes un código social, estás condenado a una muerte trágica. Por ejemplo, abandonar al novio el día de la boda. Por ejemplo, abandonar a tu esposa para irte con tu ex. Esos son romper códigos sociales. Y todo el que rompe códigos sociales está condenado a morir. Eso es lo que pasa en las obras de Lorca. ¿Estamos bien? Repito, es moral, es realista, está en prosa, está en verso, tiene catarsis, las mujeres son personajes favoritos, las mujeres no logran ser felices debido a los códigos sociales, porque el que se opone al código social muere. Ahora, Lorca es vanguardista y es tradicional al mismo tiempo. Lorca tiene de las dos. ¿Por qué? Porque con Lorca vamos a ver personajes que representan al coro griego, por ejemplo. También están acá. Si hablamos del teatro de Lorca, y con esto cerramos, tenemos al novio que se va a casar con la novia. La mamá del novio se llama mamá del novio. El papá de la novia se llama papá de la novia. Y el único que tiene nombre es el ex de la novia. El ex de la novia es Leonardo Félix. Los Félix mataron al papá y al hermano del novio. Por eso hay un cierto resentimiento. Él no, él era niñito. Y Leonardo está casado con la mujer de Leonardo y tiene al hijo de Leonardo. Todas las noches Leonardo iba con su caballo a la casa de la novia y lo hacía relinchar para ver si ella salía. Y ella nunca salía. Así como tu ex con la mototaxi que va haciendo bulla, igualito. Todas las noches hacía saltar el caballo a ver si salía, pero ya no salía. Y la novia era media rara y el día de la boda Leonardo llegó antes. Y cuando Leonardo, que está casado, llegó antes, Leonardo le dijo: ¿te vas a casar? Sí, pues. Pero tú no lo amas. ¿Eso a ti qué te importa? Tú me amas a mí, le dijo. Tú estás casado. Vete, que llegan los invitados. Ojo, la novia se casó. Y se fue atrás porque le dolía la cabeza. Y luego viene la mujer de Leonardo, se han escapado los dos montados en el caballo. Y la mamá con miedo igual le da el cuchillo al hijo: toma, limpia tu nombre. El hijo monta el caballo y comienza a buscar los dos personajes surrealistas: la luna, que es un joven leñador, y la muerte, que es una anciana mendiga. Ella, anciana, has visto a dos montados en caballo, sigue el sendero iluminado por la luna y los encontrarás. Y en ese momento comienza a seguirlos, y cuando comienza a seguirlos, Luna ilumina sus pechos, que los cuchillos conocen el camino. Se cierra el telón, luego ves a la novia con Leonardo y la novia le dice: bájame aquí nomás. ¿Qué? ¿Que yo bajo aquí? Oye, he arruinado mi matrimonio y me dices bajo. Sí, yo solo te pedí que me saques. Yo no te pedí que vengas conmigo. ¿O qué? ¿Me vas a llevar por todas partes a no vieja fregada? Ondeando mi vestido para que vean a la que abandonó a su marido y la que arruinó la vida de otro.
Ay, Leonardo, cuánto te odio, la vez cuánto te amo, cómo quisiera apretarte el cuello con mis manos y luego quizá resucitarte con un beso. La novia es demasiado conflictiva. De pronto se cierra el telón, se abre el telón y están muertos los dos, el novio y Leonardo. La novia está llorando en medio y entonces, miren, allí están, se mataron los dos. Y la mamá llorando con las vecinas que asemejaban a un coro griego. Y en ese momento aparece la novia. Imagínate, suegrita, nos lo mataron. Y la mamá lo mira. Lárgate, miserable. Lárgate, arpía, le dice. Pero ningún hombre ha contemplado la blancura de mi cuerpo. Fuera, vil, le grita. Y en ese momento, ella solo dice, pero escucha, tu hijo era un charquito con el que yo soñaba algún día tener hijos. Pero el otro era un río negro que arrasaba con todo y que me llevaba a su paso. Y si no me escapaba con él ahora, lo hacía dentro de 5, 10 o 20 años. Traducción, para la novia, Leonardo es una pasión que arrasa con todo. Leonardo es aquel que no importa la edad en la que aparezca, si le dices, vamos, ella va. Y ese sería el panorama de España. Cuéntame, ¿se entendió? Dímelo. Sí. A ver, se me murió el teléfono. ¿Se murió? A ver, un ratito. Lo comparto por acá al toque para terminar. Dame un segundo. La ventaja de esto es que el trípode está lejos, la desventaja es que si me pongo en la computadora no me ves. Dame un segundito para compartir pantalla. Aquí está. Al toque, listo. Comparto esto para que no llores. No sufras, hijo, no sufras, no vale la pena. Ya está. Ahora sí, permíteme, abro el chat, te leo, te veo. Ahí estás. Ya te vi. Discúlpame que salga de la pantalla. Al toque. Uno dice así. Tú tienes que dictarme la clave, yo te estoy leyendo. 1. El romanticismo implica una ruptura con la tradición neoclásica. ¿Qué es eso? Obviamente, la imaginación y la subjetividad están por encima del racionalismo. Siguiente. Pregunta número 2. Allá, en la pregunta número 2 estás hablando de las leyendas, ¿cierto? Y estás hablando de Fernando. Está Fernando con la muchacha. Y cuando están Fernando con la muchacha, dice, marque la alternativa de los ojos verdes. El rasgo romántico que se conoce como, obviamente, esto se llama angustia metafísica. En la 2, la clave sería la letra B, angustia metafísica. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos es lo sobrenatural, lo irracional. Ese es un rasgo importante. En la letra 3, cuando hablas de los invisibles átomos del aire, silencio es el amor que pasa, es sencillo. La 1 es sencillo, correcta. El amor idealizado, bueno, estás exaltando el amor. Brevedad es mejor. Y naturaleza, no. Ya, ¿sabes cuál sería? 1 y 3, pero recuerda que el tema no es el amor idealizado, sino el tema es la aparición súbita del amor. Ese va a ser el tema aquí, la aparición súbita del amor, ¿correcto? Ahí está. Siguiente. Pregunta número 4, rima de Becker. En la pregunta anterior, ya, ¿cuál es el tema? Aquí está, pues, a ver, poeta, amor cambia la C. El amor cambia la percepción del mundo. El mundo se ve distinto debido al amor. Aparición súbita del amor. Por eso el tema es la C. Siguiente, afirmación correcta sobre el neoclasicismo español. Este neoclasicismo es racional. Entonces, las obras de la época de individuo, los escritores neoclásicos imitan a los grecolatinos, no, a los franceses. La clave es la C. Imita el neoclasicismo francés. 5. ¿Qué cosa pasa con el romanticismo? Rompe el neoclasicismo, muy bien. ¿Esta corriente se impone la razón? No. ¿Hay un interés por la historia y las leyendas? Sí. Entonces sería 1 y 3. Beso, perfecto, beso. Hoy los cielos y la tierra, sí, cada rima es diferente, por eso hemos planteado todos los temas. Hoy creo en Dios. Ya, sencillez formal y brevedad. 7 dedos. 8, yo soy ardiente, yo soy morena.
Amor idealizado e imposible. ¿Te gusta lo imposible? Este poema lo hemos leído. 8, casa. 9, ella era hermosa. Ah, acá lo que vamos a tener es una hermosura diabólica. En otras palabras, vamos a tener la vinculación de lo bello con lo demoníaco. Dedo. En las leyendas de Becker, acá vamos a tener lo grotesco. ¿Qué es lo grotesco? Es la mezcla entre lo bello y monstruoso, dedo. En la 11, ¿sus integrantes se alejaron de la influencia ejercida por los vanguardistas? No. Tiene 2 claves. Acá se define. Actitud iconoclasta, sí. La clave sería la letra C. ¿Se desarrolló a la par? Sí. ¿Su nombre homenaje al tricentenario del nacimiento? No, de la muerte. Casa. Con respecto al teatro de Lorca, el conflicto dramático está basado en los códigos sociales, acá moralistas, puritanos, tomados de la realidad. Acá está, realista. ¿Qué característica de la poesía vanguardista se encuentra en Romancero Gitano? Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero, metafórico. Acá está, beso. Predominio de la metáfora y las imágenes. 14. El drama vanguardista lorquiano por excelencia. Poeta en Nueva York es poemario, no puede ser la 1. Suele hallarse influencia del cubismo, tampoco, ya salió la clave. Marginales y crítica, 3 y 4, dedo. El teatro de Lorca trata de explicar con ejemplos vivos y cotidianos los conflictos que aborda, es decir, es un teatro realista. Entonces sería beso. 16, esto es un cuchillo que apenas cabe en la mano. Ah, ya, este es el símbolo, ¿cierto? Para que un día señalado entre las 2 y las 3, ya se mataron. Es la escena final. La novia se lamenta de que Leonardo y el novio se mataran. Casa. 17, los integrantes en su mayoría cultivaron el vanguardismo, sí. Fue conocida como la generación de Góngora, es más de la guerra civil, pero sí, nos otorga una poesía metafórica cuyo lenguaje modernista jamás. En España surgió paralelo al ultraísmo, sí, y actitud rebelde, ajeno, esta es la trampa, beso, falso. 18, con los dientes, con las manos como puedas, quita de mi cuello el metal de esta cadena, o sea, llévame. La novia obliga a Leonardo a impedir, el novio se arrepiente, Leonardo huye de la boda y abandona a la novia. Ajá, la D, los están persiguiendo, dedo. El teatro lorquiano se expone a través de códigos. ¿Qué consecuencia genera? Si un personaje se enfrenta al código, muere. Entonces la A. Y la 20, ¿a dónde me llevas? A donde no puedan ir estos que nos acechan. A ver, acá sería alguna de las obras dramáticas, el antiguo coro del teatro, los elementos populares, el sentido trágico de los personajes, claro, la D, enfrentarse a los designios sociales. Esas serían todas las claves. Ahora sí, discúlpame la demora, ya está. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Estuvo fácil? Espero que sí. He tratado de cerrar todo España. La próxima semana empezamos Hispanoamérica. Igual me quedo acá porque sé que te van a tomar un quiz. Espero que lo hagas excelente. Listo, Kitar, gracias. Discúlpame la demora. Sin leer las claves, no las he visto. Hermosura tiene que ser diabólica, es decir, lo bello se vincula a lo sobrenatural, a lo terrorífico, y eso es algo romántico, ¿cierto? Al ojo y sin pensarlo. Ahora, ¿por qué dices que hay 2 claves? A ver, hermosura idealizada y demoníaco. No es hermosura idealizada. Acuérdate que la estética de lo grotesco es la suma de lo bello con lo fatal, lo bello con lo monstruoso. Hermosura idealizada está en las rimas. En las rimas hablamos de hermosura idealizada. Repito, rimas son unas características, leyendas son otras. Tú has confundido las 2 obras. En las leyendas, lo bello es demoníaco. Por algo te estaba hablando de lo demoníaco y lo fatal. Lo bello es lo monstruoso, lo bello es lo sobrenatural. Entonces no podía ser la A. La A es para las rimas, acuérdate. Sería la D, diabólica y monstruoso, Mucho menos podría ser angelical. Descuida, ya te dije, rimas, características, leyendas, otras características. Lo de la mujer ideal, la mujer real, eso es para las rimas. Lo de las leyendas es belleza demoníaca, simple, así sencillo. Ya está. ¿Qué más? No solo el hiperbatón, hay varias figuras. A ver, uno de los temas que plantea Becker en sus rimas.
Uy, hay un montón de temas. Vamos a ver. La A no puede ser. Es fuerza creadora del poeta, no de la amada, no de la amada. En la B, una pasión frustrada, de ley, de ley. Ausencia del deseo, no, jamás. Dimensión pragmática, menos. Tiene que ser la B. Tiene que ser la B. ¿Por qué? Pasión frustrada es la mujer real. En la A, repito, tiene que ser fuerza creadora del poeta, no de la amada. La amada no escribe versos. Otra más, otra más, otra más. En Federico García Lorca, el personaje Lucho se somete a designios de la sociedad, códigos sociales, designios sociales. ¿Y eso qué cosa es? Trágico. Claro, la clave sería la de, esa sí estaba facilita, esa sí estaba facilita. ¿Hay más? Ajá, el teatro de Lorca se caracteriza principalmente por su o realismo o moral, realismo o moral. Esto contribuye con realismo o moral. Ahí está, lo repetía cada rato, realismo moral, realismo moral. No puede ser vanguardismo y verosimilitud, no puede ser carácter cosmopolita. Lorca es un poeta, un dramaturgo realista y dijimos que en la catarsis está la moral. Geraldine, la metáfora en la creación de imágenes es el ultraísmo, es decir, hacer una poesía sugerente o llena de metáforas. La próxima semana que hablamos de Rubén Darío, ahí vamos a hablar bastante de la sugerencia, pero se refiere a eso, crear metáforas como sugerencia. ¿Listo? Ok, señores, creo que son todas. Cuídense mucho. Gracias por todo. Gracias, Osquita. Nos vemos.